Dios los bendiga una vez más, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que Él da de hacer llegar su palabra por este medio. Y en esta ocasión quisiera hablar acerca del engaño, que como todos bien estamos enterados, ya estamos en lo que es principio de dolores. Pero en lo que es el principio de dolores, conforme va evolucionando, viene lo que es el engaño. Y para empezar vamos a leer en Mateo 24, que dice así: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los mismos elegidos. Mirad que os lo he dicho de antemano. Sí, pues os dicen: mirad que está en el desierto, no salgáis. Mirad que está en la habitación secreta, no lo creáis. Pero yéndonos un poquito más para atrás, todo esto viene de lo que es la Trinidad satánica. Dice que habla del dragón, la bestia y el falso profeta. En esta ocasión nos vamos a referir un poco a las actividades que realiza el falso profeta, que es, al decir falso, quiere decir que es un profeta impostor, que lo único que trata es emular todas las cosas que hace el Espíritu Santo. Entonces, de la misma manera que Juan el Bautista le abrió el camino al Señor, el falso profeta, o lo que es lo mismo, le va a abrir el camino a la bestia, que es el mismo anticristo. Pero en esta Trinidad satánica, cada quien tiene especificado sus funciones, y en lo que respecta al falso profeta, es gran parte de lo que es lo religioso, porque últimamente hemos visto que han habido acuerdos de paz con Israel. La Biblia habla de esos acuerdos de paz. También habla del ecumenismo, pero ahí entre lo que es el ecumenismo es muy amplio el tema, y también viene lo que es la Agenda 2030. Entonces viene lo que es la igualdad de género. Una de las fases principales de eso, de la igualdad de género, es destruir la familia. Estaba viendo que en China están probando un nuevo sistema de familia que ellos le llaman de 2 cabezas, y dice que de la misma manera que las mismas obligaciones que tiene el hombre como esposo, las tiene la mujer como esposa. Entonces dice que conforme van naciendo los niños, indistintamente pueden tomar el apellido del padre o de la madre, para que se vaya guardando así lo que es la herencia familiar, lo que es el apellido. Pero eso por un lado. Por otro, la manera en que se está destruyendo la familia, como lo marca la Biblia, ya van muy avanzados, porque bastante avanzados. Si usted se da cuenta, en cualquier anuncio de televisión, por muy raro que sea el producto, por muy variado que sea el producto, siempre presentan una familia disfuncional, ya sea que son 2 hombres, 2 mujeres, o una mujer con sus hijos, o un abuelo cuidando a los nietos. Y esa es parte del trabajo que está haciendo el falso profeta. Pero una de las maneras que
más que a él más le toca es promover el ecumenismo. Y en sí, ¿qué es el ecumenismo? El ecumenismo es el sincretismo de todas las religiones, de unir a todas las religiones por igual y que todos adoren a un mismo Dios. Hace un par de meses el líder de la Iglesia Católica sacó una encíclica que se llama Fratelli Tutti, que en castellano quiere decir todos hermanos. Pero al ir leyendo de qué trata todo eso, lo menos que habla es de Biblia. Habla de tolerancia, de convivencia, de paz, de unidad, de fraternidad, de integración, todo relacionado a la manera social de vivir, pero sin tener claro una posición doctrinal. Entonces, lo que está haciendo eso es de la misma manera que están cuando esas migraciones que están habiendo ahora en todo el mundo, lo que está haciendo es que la gente pierda su identidad, pierda su cultura, pierda su historia. Hay gente que se está yendo de África a Europa y conforme van naciendo las siguientes generaciones, no son ni de un continente ni de otro. Entonces, eso es más o menos lo que está pasando. Cuando se unió la Europa para el comercio y políticamente, vino a llamarse la Unión Europea. Entonces, ahora muchos ya no se identifican como alemanes, como españoles o italianos, sino que sencillamente dicen, yo soy europeo. De la misma manera, ellos ya perdieron su identidad, y es lo que está haciendo el falso profeta en estos días con el ecumenismo, que se junten todas las religiones, pero que vayan perdiendo su identidad, que vayan perdiendo su doctrina, que vayan perdiendo su Dios. Porque estaba viendo estaba leyendo en un libro de cómo ellos aconsejan cómo es tratar un cristiano con un musulmán. Y dice, entre los consejos que dan es de cómo debe orar un cristiano. Recomiendan no orar diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. Dicen, no empiece su oración así, porque al decir Padre nuestro, está diciendo que Dios tiene un sexo. Y los musulmanes, ellos no creen que Alá tiene sexo, es un Dios asexuado. Entonces lo que recomiendan es orar Dios Todopoderoso. Entonces lo que están haciendo poco a poco es perder la identidad de cada religión. Lo mismo, el líder de la Iglesia Católica en estos días atrás, en todos sus movimientos que está haciendo poco a poco, lo que hizo fue renunciar en uno de los títulos que ellos le pusieron, era el vicario de Cristo. Aunque esté incorrecta la adjudicación que tenía, pero él ya renunció a renunciar el vicario de Cristo. Por lo tanto, entonces Cristo está dejando de ser el Dios de esa religión, a modo de que en un futuro próximo se pueda acomodar con cualquiera. Dice que también en otro de los consejos que dan, que cuando se hable de Jesús, no lo mencione uno en castellano o en el idioma que sea, que no diga Jesús, sino que de la manera que lo llaman los musulmanes, que es Isa al-Masih. Entonces dice, para que no haya ningún conflicto con los musulmanes, llame de esta manera a Jesús. Pero entonces lo que pasa con esa situación es que uno se está haciendo al lado de ellos y ellos no reconocen a Jesús como Hijo de Dios, no reconocen a Jesucristo, no reconocen la divinidad del Hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, si uno como cristiano quiere
quiere acomodarse a ellos y referirse a nuestro Señor Jesús de esa manera, uno de una vez también se está alineando con ellos y diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios. Pero hablando siempre del engaño, refiriéndonos al versículo que leímos, en Mateo 24, habla de falsos cristos y falsos profetas. También habla de grandes señales y prodigios. Entonces, cuando habla de grandes señales, no es lo que hemos visto en estos últimos tiempos, que aparece alguien por ahí y lo que trata de hacer es como tergiversar un versículo o tergiversar una doctrina, o es en cosas pequeñas. No, en este versículo habla de grandes señales y prodigios. Entonces, es decir, lo que este sistema, la plataforma que va a usar el anticristo, que es manejada por el falso profeta, lo que hace es emular todo lo que hicieron los siervos de Dios en los tiempos bíblicos. Por ejemplo, tenemos el caso de que Moisés abrió el Mar Rojo. También Pedro, en determinado momento, solamente con su sombra sanaba. Nuestro Señor Jesucristo resucitó en la cruz. También, por mencionar algunos de los milagros que Él hizo, con 5 panes y 2 peces, con 2 pescados, le dio de comer a multitudes. También está el caso cuando Felipe bautizó al etíope. El Espíritu Santo vino, lo tomó y lo arrebató y apareció en otro pueblo. Entonces, hablando de grandes engaños, eso es lo que trata ahora de hacer el falso profeta en estos tiempos de que todo el mundo estuvo confinado en todo el mundo. Estaba leyendo que una de las actividades que tuvieron los gobiernos fue poner torres de internet 5G en lugares estratégicos, y nadie se dio cuenta. Mientras la gente estaba en sus casas, ellos estaban trabajando arduamente, poniendo torres aquí y torres allá, que les van a ayudar para hacer sus falsos milagros. Y uno que es uno que se llama el rayo azul. Lo que trata ese rayo azul es hacer como un falso rapto. Hace mucho tiempo en Guatemala, en la radio cristiana apareció cuando uno lo ponía, de repente aparecía una como especie como de reportaje, como de novela, como de actuación, algo así. Pero estaba hablando el locutor y decía, el Señor Jesús vino y hay gente desaparecida en Europa, en África, en América, en determinados países. Y uno se quedaba escuchando, pero era solamente una actuación. Entonces, lo que pasó en ese entonces, ellos estaban como probando de qué grado de temor iba a tener la gente. Entonces, ahora lo que viene es que van a hacer lo mismo, pero van con todas esas torres de internet, hay cosas que ellos pueden hacer y que nosotros no tenemos conocimiento a qué capacidad es lo que tiene. Dice que tiene la capacidad de hacer como hologramas en las nubes, en los cielos, y pueden imitar el sonido de la trompeta. Entonces imagínense que alguien está de repente acostado en su casa y oye el sonido de la trompeta. Entonces
va a ser un sonido falso, va a ser un sonido falso, pero entonces la gente va a decir, ese es el sonido del arrebatamiento. Entonces lo que pueden hacer, que en esos 5 o 10 minutos siguientes, ¡pum!, bajan la luz, desconectan todo el internet, desconectan todo lo que es comunicación, y en el cielo pueden poner un holograma, ya sea de un ser o movimientos en las nubes, algo. Entonces lo que va a pasar, que mucha gente va a ser engañada. Por eso es que dice que van a ser grandes señales y prodigios. Entonces va a ser como un falso rapto. E imagínense una persona que está mal con el Señor al oír esa trompeta, pero que no se levante, que no sea levantado en el rapto, porque tiene el conocimiento de Dios, que está mal con el Señor, tiene su conciencia, le hace saber que está mal. Entonces ahí, posiblemente, esto es una opinión muy, muy propia, posiblemente puedan ser poseídos de espíritus de engaño. Entonces eso es lo que tratan de hacer con esos hologramas. Y por ejemplo, en países en Arabia, en África, en India, todo eso, que los dioses son diferentes, dice que tienen también la posibilidad de poner en los cielos, por ejemplo, decirle Buda, la Virgen María, o Krishna, o todo eso. Entonces va a llegar un momento en que van a tratar de engañar al pueblo antes de que sea el rapto. Además, otra de las grandes señales que pueden hacer, que también lo habla la Biblia, pero tal vez más metido en lo que es la gran tribulación, habla de resucitar. Entonces, si miramos un líder o alguien que anda resucitando gente o haciendo grandes milagros, el consejo que nos da la Biblia es este. En Mateo 24:26 dice: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Es decir, si el líder espiritual que usted tiene, el pastor, donde usted se congrega, la iglesia, no le está dando las directrices a seguir, no visite a nadie. Porque cuando dice que está en el desierto, la palabra desierto está hablando por decirle, en medios religiosos, porque el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, y entonces de la misma manera la iglesia, en el vocabulario que se usa en la iglesia, cuando alguien está pasando una prueba o algo que va en contra de su vida espiritual, dice, estoy pasando un desierto. Entonces, cuando dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, es decir, hey, vení a mi iglesia, aquí hay un hermano, hay un pastor, un profeta que está haciendo milagros. La Biblia nos enseña y dice, no vayáis. Si alguien está de otra religión, está haciendo milagros, por ejemplo, por decirle un musulmán, alguien más, un hinduista que está haciendo milagros, nos recomienda la Biblia, no vayáis, porque entonces ahí es lo que le decía en un principio del sincretismo, que quiere hacer el ecumenismo con todas las religiones, que no importa al Dios que sea. Hay una frase que dice, todos los caminos llevan a Roma. Entonces ahora lo que quieren decir es que todas las religiones llevan a Dios. Pero para terminar me gustaría citar un versículo que está en Job 34:3 y dice así: porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Entonces, todo lo que venga de afuera, todo lo que venga de lo que no es la iglesia a la que nosotros pertenecemos o a la cual usted pertenece, si vienen rumores, si vienen, por decirle que alguien está haciendo grandes prodigios, lo primero que hay que hacer es consultar con el pastor, a ver si porque a la misma Biblia dice, no vayáis.
Entonces, eso es lo que recomienda la Biblia, porque el oído prueba las palabras. De la misma manera, cuando en la iglesia está fungiendo el don de lenguas, y hay lenguas que no son del Espíritu, como que el mismo oído siente que resuena y que golpean. Entonces, de esa misma manera, pidámosle al Señor que no seamos engañados. Y todo esto es lo que tengo para ustedes, basado en las Escrituras, en el nombre del Señor Jesús. Que Dios les bendiga.